poder de tu amor. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad y cada día vivir por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. Muy buenas tardes, hermanos, familias, amigos. Estamos conectados hoy nuevamente a este nuestro culto de oración, alabanza y estudio de la palabra del Señor. Hoy con el libro de Daniel. Damos gracias porque podemos estar no en el mismo lugar, pero sí con el mismo sentir. El sentir que nos ha puesto Cristo nuestro Señor. Estamos agradecidos porque una vez más estamos delante de su presencia. Damos gracias porque el día domingo, el culto que tuvimos al Señor, pues más de 5.500 personas fueron alcanzadas para la gloria de Jesucristo. Y hubo más de 1.500 personas que reprodujeron el culto. Esos datos para nosotros en otras épocas hubieran sido cosas indispensables. Pero hoy día podemos decir que son una realidad, y eso es gracias a que cada uno de los que estamos atrás de esta cámara doblamos nuestras rodillas y oramos para que familias,
vecinos, amigos, puedan ver a través de nuestras redes sociales este culto. La importancia de poder publicar este culto, de poder emitir este culto en directo y de que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo somos capaces de compartirlo a su vez con nuestras redes, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Y muchos de ellos pues, pueden ver y pueden escuchar la gloriosa palabra del Señor. Toda la gloria, toda la honra es del Señor y todos somos parte de ese objetivo y todos somos parte de ese proyecto que formamos la comunidad cristiana de Benecer. Entre todos estamos consiguiendo de que nuestros medios sean utilizados para la extensión del reino de Dios. Y damos gracias al Señor por eso y es un motivo de mucha gratitud. Como sabéis, hay 204.178 infectados aquí en España, de los cuales 21.282, según las cuentas oficiales del gobierno, han fallecido. Y también tenemos a 82.514 personas que han sido recuperadas. En cada culto estamos orando y no vamos a dejar de orar, porque sabemos que este confinamiento lo que ha hecho ha sido despertar a la iglesia en un resurgir, en un espíritu de oración, de intercesión y de búsqueda de su presencia a través de nuestras cadenas de oración, a través de cada hermano que se une y está orando delante de la presencia del Señor. Damos gracias al Señor porque según las noticias que hemos podido escuchar, a partir del lunes, día 27, parece ser que los niños menores de 14 años van a poder acompañar a sus padres o a uno de los dos tutores a poder hacer la compra o a poder ir al banco o a la farmacia. No van a poder estar en un parque jugando, no van a poder estar jugando con el monopatín, ni van a poder estar jugando con la pelota, pero sí con el simple hecho de poder salir a la calle y acompañar a sus padres en ese camino que van a hacer, pues yo creo que ellos lo van a agradecer el poder también salir a las calles. Y damos gracias al Señor porque son pequeños síntomas de esa desescalada que, aunque no se nombra, pero podemos estar intuyendo. Queremos seguir orando y vamos a orar por nuestros niños para que el Señor los cuide durante este tiempo cuando empiecen ahora a salir poco a poco a la calle. Recordar que del 1 al 3 de mayo, no este fin de semana es el último del mes de abril, sino el fin de semana que viene. Comenzará el viernes 1 de mayo con un ayuno congregacional donde todos vamos a estar unidos el 1, el 2 y el 3 de mayo. El viernes 1 de mayo sabéis que es festivo en toda España, el Día del Trabajador, y el día 2 es el Día de la Comunidad de Madrid, por lo tanto aquellos que trabajamos habitualmente no lo vamos a tener que hacer y vamos a poder dedicar ese tiempo en oración. El ayuno va a consistir en cómo marcar la diferencia en nuestra vida y lo vamos a hacer desayunando en oración, comiendo en oración, merendando en oración y cenando en oración. Habrá un programa donde en cada una de esas 4 comidas que habitualmente hacemos no las vamos a hacer, porque lo que vamos a estar es orando a través del libro de Esther, a través de diferentes motivos y de diferentes objetivos diarios. Vamos a estar conectados y unidos en oración el 1, el 2 y el 3 de mayo, por lo cual hoy vamos a estar orando para que vayamos preparando nuestros cuerpos y nuestros corazones como congregación. Damos gracias al Señor por los hermanos que están enviando sus testimonios en audio para compartir las buenas cosas de Dios. Hoy tenemos a 4 personas que van a compartir qué buenas cosas Dios ha hecho en sus vidas. También damos gracias por los responsables de los jóvenes adultos y jóvenes adolescentes que están preparando sus palabras para compartir los días sábados. Este sábado los adolescentes se reunirán a través de la aplicación Zoom y también los jóvenes adultos a través de la palabra que Valdés y Rejane podrá traer para ellos y para toda la congregación. Os animamos a que os involucréis en los ministerios que se están desarrollando. La intercesión está en aumento, está creciendo. Aumenta tanto que hoy me decía la hermana Blanca Cecilia que hasta personas de otros países como Estados Unidos se están uniendo a esos grupos de intercesión en cadenas de oración, y gloria a Dios por eso, porque eso es un síntoma de que la oración supera las barreras, no solamente denominacionales, sino también los océanos, y a través del teléfono, a través del WhatsApp, están conectando hermanos de diferentes países para orar y buscar el rostro del Señor, y damos gracias al Señor por eso. También damos gracias por aquellos que ayunan, por aquellos que utilizan sus coches para llevar comida a los más necesitados, por aquellos que se reúnen, por la fraternidad de pastores que nos congregamos para compartir la palabra y escuchar la voz de Dios, por aquellos que Dios le da sueños, visiones, porque todos somos iglesia del Señor. También, hermanos,
el día domingo os dijimos que por favor nos enviarais una foto de realizando el culto familiar en casa. Gracias a Dios tenemos casi 40 familias ya que han hecho sus fotos y nos lo han enviado. El proyecto lo estamos ya concluyendo. Hay algunas que puedan faltar. Lo que os pedimos es por favor que si te gustaría participar de este proyecto, porque el proyecto en lo que consiste es que un hogar, una iglesia. Y en cada hogar de nuestra congregación queremos que haya una iglesia. Ahora mismo tenemos ya 40 iglesias. Pues queremos todos aquellos que todavía no se han sumado al proyecto que se hagan sus fotos para que cuando hagamos el montaje y podamos pasarlo a todos los hermanos de la iglesia y publicarlo en nuestras redes sociales, nos podamos ver las caras, porque de esta manera también vamos a poder ver cómo nos encontramos, cómo estamos y podemos vernos un poco a través de esa fotografía. No importa si la fotografía sale más maquillada o menos maquillada, más peinada, menos peinada. El ejemplo de todo es Luis Rodríguez. Terminó el culto y el hombre estaba en la cama en cuarentena y se hizo la foto en la cama. Gloria a Dios porque la idea es darle naturalidad a la foto, no hacer algo de la foto fuera de lo que no es, sino darle la naturalidad que pertenece. Gloria al Señor por eso. Y estas son las cosas que tenemos. Os invito ahora, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Filemón. Filemón es una carta escrita por el apóstol Pablo que nos muestra quién era Filemón y no es el amigo de Mortadelo. Y también qué es lo que el apóstol Pablo le pide a Filemón, este discípulo amado de Cristo. Vamos a poder observar tanto hoy en la primera lectura del día martes como la del jueves, que haremos esta epístola pequeña, la leeremos en los dos próximos cultos. Vamos a poder ver cómo es la vida de Filemón. Filemón, los versículos del 1 al 7. Filemón no tiene capítulos, es una carta breve, compuesta por 25 versículos, y hoy vamos a leer los versículos del 1 al 7, para poder primeramente comprender quién era Filemón. Y el jueves veremos qué es lo que el apóstol Pablo le pide a Filemón. Porque seguramente el Señor también nos lo pide a nosotros, que hagamos misericordia con aquellos, no que se lo merecen, sino todo lo contrario, con aquellos que nos han podido causar incluso hasta males y dolores de cabeza. Esa es la actitud que muestra el Evangelio y que es la que pide el apóstol Pablo a su discípulo Filemón. Vamos a leer lo que dice Filemón, los versículos del 1 al 7. Esta es una pequeña carta del Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está, ¿dónde? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia de Filemón? ¿Dónde? En su casa, en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón tenía una iglesia en su casa. Filemón era un colaborador del Evangelio, que amaba, que consolaba a los santos y que hacía obras no para ser salvo, sino porque ya era parte de esa salvación que había sido cautivada por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Filemón era un hombre entregado a la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo puede expresar en lo que le expresa en los siguientes versículos que leeremos el día jueves. Vamos a orar en nuestra casa, nuestra iglesia, al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Jesús. Gracias porque es una alegría, un gozo, Señor, que a pesar de la distancia física que podemos encontrarnos hoy, estamos unidos como un mismo sentir. Gracias, Señor Padre, por esta oportunidad tan hermosa de poder buscar tu rostro, de poder alabarte, de poder gozarnos delante de ti, Señor. Padre, que por medio de cada alabanza, por medio de cada oración que vamos a levantar ante ti, por medio, Señor, de cada testimonio, del versículo bíblico que hoy tenemos que aprender, que todo, Señor, todo sea para la gloria y honra de tu nombre,
y que tu Espíritu Santo nos ministre, nos fortalezca y nos levante, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos en esta tarde de reunirnos y de ser una familia en tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén, Jesús. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo has sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por su fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más, yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Pues vamos a orar por este primer bloque que está compuesto de 4 motivos. Este primer bloque en el cual vamos a presentar al Señor, vamos a orar por esa vacuna por la cual tanto anhelamos que la humanidad pueda tener y que cuando ya tengan los científicos la receta,
no venga ninguna empresa a comercializar y a poner precios que hagan que los más desfavorecidos les cueste trabajo alcanzarlo, sino oramos porque Dios dé la sabiduría a los científicos y para que luego dé sabiduría a las naciones, administrarla a todos que lo necesitan, sin tener que comercializar con la salud, cosa que no se puede hacer, porque nosotros podemos comprar las medicinas, pero la salud es algo que no se compra en las farmacias, es algo que solamente da Jesús. También vamos a orar por los que están afectados por el ERTE, para que Dios provea para sus necesidades. Hoy hemos recibido una solicitud de una persona que no es de la congregación, una vecina, de una hermana en la fe, que necesita ayuda. Seguramente, Fran, que nos estás viendo, estaremos en contacto mañana para poder ver de qué manera podemos ayudar a esta persona con una bolsa de alimentos. También vamos a orar por los hermanos de la congregación que pueden tener algunos síntomas. Nuestro hermano Luis sigue en cuarentena, en su habitación, recluido. Gracias al Señor, hoy me ha dicho que se encontraba mejor y que el médico le ha dado una semana más de baja, porque como sabéis, el COVID-19 tiene una incubación de 12 días y puede dar la cara a posteriori. Por lo tanto, para prevenir, está una semana más de baja y está en casa. La que tenemos que orar, incluimos en esta lista, es a Laura, la esposa de Jehú, que durante las últimas noches ha tenido fiebre hasta llegar a 38, 39 de fiebre, cosa que ella, por su propia constitución y naturaleza, no ha tenido, y estamos orando para que Dios derrame sanidad, la incluimos para que el Señor la cuide. Oramos también por Melania y por su bebé, Cecia, por Josué, el hijo de Josefina, por Ana María Morales, por José Román, nuestro hermano que es médico. Sabemos que está en la última etapa, le tienen que hacer la prueba para verificar de que ya no es alguien que puede portar el virus para otro, para que pueda ejercer su profesión aquí en Madrid como médico. Y también por nuestra hermana Dianeris. Vamos a orar también, en cuarto lugar, por el pastor José de Segovia, que como sabéis, lo operan de un tumor en el riñón. Y sabemos que hoy ir a un hospital no es un buen síntoma por todo lo que sabemos que está aconteciendo en los hospitales, ¿verdad? Por lo tanto, oremos por protección para este siervo del Señor y también por su sanidad. Vamos a orar en estos 4 motivos en esta tarde. Por lo tanto, hermanos, oremos. Señor, que ellos sepan, Señor, administrar, Señor, estos momentos, Señor, y puedan, Señor, tener su sabiduría, Señor, para poder encontrar la vacuna, Señor, y hacer las pruebas necesarias, Señor, y que los métodos, Señor, que sean necesarios, Señor, para encontrarla, Señor, que tú puedas, Señor, dárselo, Señor, que puedas darle sabiduría, Señor, y también, Señor, para que cuando, Señor, esta vacuna, Señor, ya esté, Señor, no, Señor, la utilicemos, Señor, como algo comercial, Señor, ni para ganar dinero, Señor, porque la salud, Señor, está por delante de todo, Señor, y no es algo que se compra, Señor, porque tú nos la diste, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el único que sana, Señor, y en el que podemos confiar, Señor, que la ponemos en tus manos, Señor, este motivo de oración, Señor, en nombre de Jesús. Amén, sí, Señor y Padre, y seguimos poniendo delante de tu presencia a todas aquellas personas que de una manera o de otra, Señor, han sido afectadas de forma laboral y por tanto económica por causa de este estado de alarma, Señor Jesús, de esta pandemia, de esta cuarentena, Señor. Mira tú cuántas personas hay que han sido afectadas por un ERTE, Señor, por un expediente regulador de trabajo, Señor, y que aún a día de hoy no han cobrado, Señor, su salario, Señor, desde el mes de marzo, Señor Jesucristo, o han cobrado quizá una parte mínima, Señor. Padre, agiliza tú, Señor, los papeles, Señor, para que puedan tener ingresos, Señor, y puedan proveer sus necesidades. Mira también cuántos hay, Señor, que directamente han sido despedidos, Señor, y que están en el paro sin derecho a tener un subsidio ni ningún tipo de ayuda, Padre. Mira tú cuántas personas, Señor. Padre, sabemos que muchas veces por falta de previsión nuestra, el no haber podido tener algún ahorro, Señor, muchas personas se ven afectadas así, pero conoces tú cada situación y conoces tú, Señor, cuántos hay que han estado, Señor, viviendo día a día, Señor, apurados, Señor, muchos, Señor, y ahora se ven así, Señor. Cuántos autónomos hay, mi Rey, que
ingresar nada en sus hogares, Señor, y aún así tienen que pagar impuestos, Padre. Ten misericordia y provee, Padre, en cada hogar, especialmente a los que son tus hijos, porque tú dices, Señor, en tu palabra, que te busquemos a ti, las demás cosas vendrán por añadidura, que no nos afanemos por el día de mañana, porque si tú cuidas de las aves del cielo, nosotros valemos más que ellas, Señor. Padre, es hermoso leerlo, Señor, pero a veces es difícil ponerlo en práctica. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, Señor. Y asimismo ponemos delante de ti, Señor, los hermanos de la congregación, Señor, que pues, tienen algún síntoma, Señor Jesucristo, o que han estado afectados, Señor, como Luis Rodríguez, Señor, como Laura, Señor, como Melania y su bebé Cecia, Señor, como Josué, Ana María, como José Román, Señor, como Dianori, Señor, y algunos otros, Señor, que quizás no han querido dar su nombre o no han querido decir nada por no molestar, Señor, por no entorpecer, Señor. Padre, revela tú también que somos un cuerpo, Señor, y que nos preocupamos los unos de los otros, y alivia tú los males de todos para que puedan estar bien física, mental y espiritualmente. Dándote a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos la vida de José Segovia, el pastor de la Iglesia Reformada, que está en la calle de Araná, Señor. Gracias por las familias que nos acompañan en esta tarde hoy en el culto, Señor, que son parte de su iglesia, Señor. Padre, gracias por Luis, por Marta, por su hijo Samuel. Y gracias, Padre, también porque este hombre, Señor, oh Padre, ahora está en una situación delicada de salud, Señor, y tiene que ser intervenido. Pon tu mano sana, pon tu mano poderosa, pon tu mano, Señor, oh Padre, de protección sobre tu siervo y su familia, Señor, para que no haya ningún mal ni le acontezca nada, Señor, oh Padre, en el quirófano, Señor. Que tú seas obrando para que ese tumor pueda desaparecer de su cuerpo, Señor, y que todas las pruebas salgan de manera, Señor, oh Padre, negativa, Señor, oh Padre, y de esa manera no haya nada de por qué preocuparse cuando se le haga la biopsia, Señor. Cuida, Señor, oh Padre, a tu siervo, Señor, dale sabiduría en el ministerio que desarrolla en la radio y también en su congregación local, que sea guardándolo grandemente y llevándolo en el hueco de tu mano, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Entramos en este segundo bloque de oración para preparar nuestros cuerpos para este ayuno que vamos a hacer congregacional del 1 al 3 de mayo. También vamos a orar por nuestras hermanas embarazadas, Keila, que ya la hemos visto en la foto, que estaba muy guapa y muy gordita. También Marta Cecilia, hemos visto ahí Pedro agarrando ya la barriga. Y también Yadira, Yacaira, Piedad, Vanessa y Cristel. Que el Señor sea cuidando a nuestras hermanas embarazadas. Oramos también por los familiares o personas que puedan tener síntomas
y que son parte de nosotros a través de nuestros hermanos en la fe. Luz Adriana, Juliana, Benigno, Tom, el hermano de Vallecas que está en la UCI, Paola, la mamá de Melissa que tiene un problema estomacal, Marta, Luis, su hijo Samuel, que también lo hemos visto en las fotos muy guapos, Adrián, Yajaira, la madre de Liz Elena que ya está en casa, Nelly Jesús, la hermana de Jorge Osvaldo, el hijo de Katy, también Marcio, el jefe de Valdeme, Sergio, Cristina, Italia, la abuela de Fernanda y Joel. Y por cuarto y último lugar vamos a orar también por los profesores de la escuela dominical por el trabajo que están haciendo. Ellos tienen que dedicar tiempo a preparar la clase, a qué es lo que van a hacer, la manualidad que van a desarrollar, y necesitan de nuestras oraciones porque ellos dedican tiempo para instruir a los niños de la congregación, y damos gracias por sus vidas y por los vídeos que nuestro hermano Jaime está editando para ellos. Así que oramos por estos 4 motivos ahora. Pues yo oro entonces ahora por el 1 y el 2 y tú, Rosy, por el 3 y Noé por el 4, ¿vale? Padre, nos preparamos, Señor, como familia, nos preparamos como individuos para dentro de 2 semanas con celebrar este ayuno, Señor. Sabemos que es un ayuno, Señor, a base de agua, Señor, de alguna pieza de fruta, Señor, pero que lo importante de este ayuno no sea, Señor, estar centrado en pasar hambre, porque no tiene ningún sentido, Señor, sino que el ayuno sea en aumentar nuestros tiempos de comunión, intimidad contigo, Señor. Que sea obrando, Señor, oh Padre, en tus siervos, Señor, en tus hijos, Señor, para que durante este programa de oración y ayuno, Señor, podamos intimar más contigo e interceder por todo lo que está aconteciendo y que tú vas a hacer en medio de tu pueblo y de la sociedad, Padre. También oramos por nuestra hermana embarazada. Gracias por Keira, porque tú la estás guardando en este tiempo de cuarentena, por Marta Cecilia, por Yadira, Señor, por Yacaira, por Piedad, Vanessa y por Cristel, Señor. Padre, te suplico, Señor, que aquellas que todavía no están casadas puedan ordenar su situación, para que, como ellas mismas dicen, en su anhelo de que sus hijos crezcan en tus caminos, ellas puedan ordenar sus caminos en torno a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Que seas tú guardando a estas embarazadas, Señor, protegiéndolas, Señor, durante su estado de gestación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Señor y Padre, seguimos intercediendo por aquellos familiares, Señor, que están infectados del COVID o que tienen síntomas que ya pueden o no pueden ser, Señor, este virus, Señor, Padre Santo. Hay aquí una lista de nombres, Señor, pero seguro que en cada hogar, Señor, hay algún familiar o conocemos a alguien cercano, Señor, que esté pasando síntomas, mi Rey. Delante de tu presencia, Señor, los ponemos, Señor, para que aquellos que te conozcan se agarren y se aferren a ti, y aquellos que aún no han tenido un encuentro contigo, Señor, sea esta una oportunidad, Señor, para que puedan venir a ese encuentro personal con el Rey de Reyes, con el médico por excelencia, Señor. Padre, que no sea, Señor, un encuentro solo, Señor, por egoísmo, esperando recibir el milagro de la sanidad, sino que sea una experiencia verdadera y genuina, Señor, que marque un antes y un después en la vida de cada uno, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor y Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo motivo de oración. Señor, ponemos en tus manos, Señor, a los profesores de la escuelita dominical, Señor, que también, Señor, ellos, Señor, ahora están trabajando, Señor, desde casa, Señor, para que cada niño, Señor, en este periodo, Señor, pueda recibir tu palabra, Señor, también, Señor, acorde a su edad, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ellos también, Señor, se están sacrificando, Señor, en estos momentos, Señor, para que los niños, Señor, crezcan, Señor, en tus caminos, Señor, no se desvíen, Señor, para que, Señor, tu palabra nunca falte,
Y en este tercer bloque de oración vamos a estar orando por consuelo por las familias que han perdido un ser querido. Ya hemos visto cuáles son los números oficiales. Pueden ser más, tristemente, pero hay muchas personas que están sufriendo porque su ser querido, su familiar, ha fallecido. Y tenemos que orar para que Dios dé consuelo a tantas personas que ahora mismo están desconsoladas y que solamente sabemos que el Consolador, el Espíritu Santo, puede hacer. Vamos a orar también por nuestros familiares inconversos. Yo creo que muchos de ellos durante este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, les está ayudando a reflexionar sobre muchas cosas y sobre muchas circunstancias que a lo mejor de otra manera no hubieran pensado y no lo hubieran reflexionado de esta manera. Vamos a orar para que esta oportunidad de pandemia sea una oportunidad de salvación para nuestros familiares. Y los vamos a nombrar, cada uno en nuestras casas vamos a nombrar a nuestros familiares. Vamos a orar por nuestros mayores. Ahí tenemos a nuestro hermano Jorge Osvaldo, que se hizo una foto con su hijo bastante bonita, ya la veréis en el grupo. También Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, la hermana Estela, Nunciata, el pastor emérito Joaquín Yebra, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María y Mariano. Y en cuarto y último lugar, hemos visto que este grupo de personas que han recibido el alta ha aumentado. Ahí tenemos a Gladys, a Miguel Ángel, a Cintia, a la pastora Raquel, a Marisa, a Cintia y a Pierre, a Evelyn, a Leslie, a Carlani y también a Marisa Ruiz, que luego vamos a escuchar en un audio que ya incluso va a empezar a trabajar gracias al Señor. Estos son los motivos por los cuales vamos a orar en este tercer bloque. Oremos. Vale, pues tú, Ismael, ora por el 2, yo oro por el 3 y vamos a orar por el 4. Sí, Señor, muchas gracias, Señor, por este nuevo motivo de oración, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada familia, Señor, que ha perdido, Señor, un ser querido, Señor, que están pasándolo bastante mal, Señor, al igual, Señor, que cualquier persona que está infectada, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ahora, Señor, ellos necesitan, Señor, alguien, Señor, que les consuele, Señor, y nosotros sabemos, Señor, que tú estás, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y sabemos, Señor, que tú consuelas, Señor, a estas personas, Señor, que en estos momentos de dificultad necesitan, Señor, que tú estés, Señor, con ellos, Señor, en todo momento, Señor, y que, Señor, esta herida, Señor, que ha causado, Señor, este virus, Señor, Señor, tú, Señor, puedas, Señor, sanarla, Señor, y que ellos, Señor, puedan ver, Señor, que a lo mejor, Señor, han perdido, Señor, un ser querido, Señor, pero han ganado algo que es mucho más grande, Señor, y que eres tú, Señor. Por lo tanto, me han ganado todo, Señor. Muchas gracias, Señor, por los familiares inconversos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque, Señor, ahora, Señor, hay muchas personas, Señor, que necesitan, Señor, de ti, Señor. Que tú, Señor, cuides, Señor, a cada una de estas personas, Señor, que necesitan, Señor, que tú, Señor, les protejas, Señor, en este momento, Señor. Que, Señor, cada día, Señor, puedan estar, Señor, sujetos, Señor, a ti, Señor, que tú, Señor, te puedas cubrir, Señor, sobre su vida, Señor, y que, Señor, te puedan conocer, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero orar en esta noche por nuestros mayores, Señor. Padre, sabes que son las personas con más riesgo en nuestra congregación. Gracias porque se han encontrado bien. No han tenido, Señor, ningún altercado. Señor, algún décima de fiebre, pero nada preocupante porque tú los has sostenido. Señor, gracias por el hermano Jorge Osvaldo. Gracias por ir, por la alegría de ver a toda su familia junta en su casa, dándote culto a ti, Señor, por sus nietos. Gracias por Norlinda. Gracias porque tú estás obrando en sus hijas, Señor. Gracias por Vanessa, que ve los cultos, Señor, y que está creciendo en tus caminos, Señor. Gracias por Jaira, por Julio, Señor, por cada uno de ellos, Jesús, que tú seas cuidándolos, Señor, por Becky, Señor, en Perú, Señor, Osvaldo y por Alan, Señor, para que tú traigas revelación sobre sus vidas. Jesús, cuida también a Mariana, obra, Señor, en su vida, Señor, en su trato con su hija Mónica, su nieto Zeus, por Rosa, por Patricia Villanueva, Señor, que están juntas, Señor, por Tania, por Teresita, Jesús, cuida a tu Señor, a Teresita, para que no se sienta sola, sino que se sienta fortalecida en ti, Señor, que tú seas guardado su rodilla, Gladys López, cuídala tú, Señor, gracias porque la cuidas, por Isolina, por su hija María Dolores, bendícela en casa, Señor, obra también en Maricruz, gracias porque está viendo los cultos, Señor, y ella está participando con Mabel, Señor, gracias por su vida, obra en sus hijas, Señor, que es la preocupación que ella tiene, Señor, siempre, Señor, obra también en Estela, en Nunciata, Señor, por Pastor Joaquín, por Marisol, gracias porque durante tiempo la has cuidado, Señor, y por su ser instrumento en tus manos, Señor, obra también en Irene, en Yolanda, Jesús, cuida a Silvia, Ana María y Mariano, Señor, guárdalos grandemente,
Cuídalo, Señor, y haz tú resplandecer tu rostro sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Queremos agradecerte por aquellos hermanos de la congregación, Señor, que han recibido el alta, Señor Jesús. Te damos gracias por Gladys Bravo, Señor, porque la fortaleciste y ya está, Señor, activa en su trabajo también, Señor, por Miguel Ángel, por Cintia, Señor. Bendice su vida, Señor, y ayuda, Señor, en sus situaciones laborales también, Señor. Por la pastora Raquel de Guadalajara, gracias, Señor, porque ella desde el primer día, Señor, con alegría te está sirviendo, Señor, activamente, Señor, por Maritza, Señor. Señor, gracias por Cintia, por Jean-Pierre, porque esto también les ha valido para acercarse más a ti. Por Evelyn, por Leslie, por Carlani, Señor, por Marisa Ruiz, Señor, Padre, por todos aquellos, Señor, en los que has obrado el milagro de la sanidad, Señor. A ti la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos alabando al Señor, como hemos orado, Señor, al Señor por la sanidad de algunos, dando las gracias porque otros ya han sido sanos, porque están cuidando a las personas mayores. En medio de estos momentos, para algunos de descanso, para otros de frustración o de estar cohibido, para otros de mucho trabajo, para otros de necesidad. Dice la palabra que el Señor ha cambiado nuestro lamento por gozo, que nuestro silicio lo cambió por alegría. Y dice esta alabanza: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, amén. Así que ahí donde estás, con alegría, ponte de pie en tu casa, no tengas vergüenza, levántate, alaba al Señor, toca también las palmas y dile: has cambiado mi lamento en baile, me todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, has cambiado mi lamento en baile, de todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, de todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía. Pues damos gracias al Señor porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Y también podemos decir que lo ha hecho a través de los testimonios. Tenemos breves testimonios que han grabado algunos hermanos y nos lo han remitido a través de un audio. Y vamos a poder escuchar las buenas cosas que Dios hace. Vamos a escuchar milagros de sanidad. Vamos a escuchar milagros también de cómo Dios ha actuado en la vida de hermanos donde han estado débiles en salud,
pero el Señor los ha cuidado en su debilidad. Vamos a ver la provisión de Dios, cómo Dios provee de una manera que nos sorprende, porque Dios es un Dios fiel, justo y verdadero. Vamos a escuchar el primer testimonio y podemos así dar gracias. Este primer testimonio es el de Belkis, desde Perú, una hermana en la fe que nos escucha desde el Perú. Es la hija de nuestra hermana Norlinda. Ella va a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Buenos días, pastores, hermanos. Quien le habla es su hija de la hermana Nori. Me llamo Belki, vivo en Perú. Les mandaba este audio para agradecerles por las oraciones que han hecho por mí, que hacen por mi familia. Hace unos días yo me puse mal, tuve unos síntomas que me dieron mucho miedo. Pude conversar con mi hermana, pues por el temor de no preocupar a mi familia, no los comuniqué a ellos. Gracias al Señor ahora me encuentro mejor. Sé que ustedes han orado por mí y les agradezco de todo corazón, porque sé que el que ahora yo esté mejor es gracias a sus oraciones, gracias a todo lo que hacen día a día ustedes. Hermanos, quiero que sigan orando por mí, que sigan pidiendo sanidad para mi familia, para toda la gente de este mundo que necesita mucho de Dios, que Él es el único que puede curar a tantas personas. Agradecerles de todo corazón, hermanos, y espero que toda esta pandemia pase y que nuestro Padre Celestial nos siga protegiendo de todo. Lluvia de bendiciones para todos. Muchas gracias. Me despido. Muy bien, ahí tenemos el testimonio de Belkis, cómo el Señor la ha cuidado y la ha sanado. Ahora vamos a escuchar otro testimonio. Vamos a escuchar el testimonio de Maritza. Este testimonio de una hermana de nuestra congregación que ha estado malita y gracias a Dios ella va a compartir cómo se encuentra ahora y cómo se incorpora ya a su puesto de trabajo. Bendiciones a todos. Quiero dar gracias a Dios por mi sanidad completa. Ya desde el día 20 de marzo tuve síntomas del COVID-19. Pasé 10 días con mucha fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, sin nada de aliento, vómito, escalofrío. Pero gracias a mi Padre por escuchar las oraciones de mi familia y la congregación, me he recuperado muy pronto. Me han dado de alta y ya estoy trabajando. Gracias a mi Padre eterno. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Ahí vemos cómo el Señor ha obrado y ya Maritza se encuentra trabajando. Por eso ya está en nuestro grupo de gratitud al Señor. No podemos olvidarnos que cuando oramos por alguien y queda ya sano, no podemos lo borramos, no, lo pasamos a una oración de gratitud. No solamente oramos para pedir, oramos para agradecer y también oramos para buscar la voluntad del Señor. Ahora vamos a escuchar a nuestra hermana Blanca Cecilia, otra respuesta que Dios ha dado a través de la oración, porque cuando hay mucha oración, hay mucho poder. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un saludo muy especial para todos, para toda la iglesia y los pastores. Pues quería darle gracias a Dios de una manera muy especial porque mi cuñada tuvo el virus. Ella es enfermera y pues ella trabaja en la residencia con gente mayor. Y cuando yo me di cuenta, pues, en realidad no me querían decir. Ya mi hermano me dijo y ya pude hablar con ella y pues ella se quejaba mucho, que tenía mucho dolor de cabeza. Que tenía un dolor impresionante en los huesos, que no dormía y eso. Entonces, en ese tiempo empezamos a orar y pues pedimos oración. El grupo estuvo orando, otros hermanos también que hablaba con ellos nos apoyaron mucho en oración y mi preocupación era la siguiente. Mi hermano tiene problema de corazón, es operado. Entonces, claro, ella estaba en la misma casa y siempre pensaba, y si se contagia a él y los niños, pues es muy peligroso para él. Entonces, nuestra oración era que Dios tuviera misericordia
misericordia, que por favor, que el virus no les fuera a alcanzar a ellos. Y mira, ella estuvo en cuarentena en la habitación como 20 días y pues ellos ahí cuidándose en su habitación, en su salón y eso. Y la verdad que le damos la gloria y la honra a Dios porque ellos tuvieron pequeños síntomas y nada, no, de ahí no pasaron. Gracias a Dios mi cuñada ya está muy bien. Manda a dar gracias a todos, a toda la iglesia, porque yo sé que todos los que se dieron cuenta pues estuvieron orando mucho. Está muy agradecida y yo pues también estoy súper agradecida porque pues imagínate, con el tema de mi hermano pues yo estaba doblemente preocupada, pero bueno, confiando en el Señor. Y nada, ese es mi testimonio y quiero darle la gloria y la honra a Dios. Y nada, muchas bendiciones para todos y que el Señor siga bendiciendo a cada uno. Por lo tanto, podemos ver cómo el Señor sana, cómo el Señor restaura y cómo el Señor protege a los más débiles. Ahora vamos a proyectar la cámara hacia allí, porque tanto Ruth como Ismael quieren compartir también una bendición del Señor. Vámonos entonces para acá, para que podamos escuchar lo que tanto Ruth como Ismael van a compartir de las buenas cosas que Dios hace. Muy bien. Bueno, pues este testimonio es un poco diferente al resto y pues el domingo por la tarde tuvimos un tiempo libre en familia y bueno, estábamos jugando a un juego, ¿no? Y bueno, para hacerlo más interesante pusimos unas reglas y consistían en que el que ganaba elegía quién iba a hacer la cena y el que perdía obligatoriamente tenía que ayudar a la persona que iba a hacer la cena. Entonces, en ese momento cuando acabamos el juego y ya están decididas esas personas y tal, no había muchas ganas de hacer cena porque, claro, durante la semana había sido bastante difícil y, bueno, o sea, en cuanto a fuerzas y tal, no estábamos muy bien y pues no había muchas ganas de hacer cena, ¿no? Y entonces, pasa lo siguiente. Que llamaron al timbre y salí y eran los vecinos que ven los cultos, así que les mandamos un beso. Eran los vecinos y papá salió conmigo y la vecina traía un plato con unas papas rellenas, con cebolla con limón, que bueno estaba. Y le damos gracias al Señor porque hasta de los más pequeños detalles, ¿no? De que no había ganas de cocinar, no había ganas de ponerse a ahora hacer nada, que por nosotros ni hubiésemos cenado con tal de no cocinar. Y llega un plato de unas papas rellenas que estaban deliciosas, así que le damos gracias al Señor por eso. Bueno, gloria al Señor. Eso pasó el día domingo por la tarde. Es decir, damos al Señor toda la gloria porque la verdad que después del culto, después de recoger, de ponernos y tal, pues ya decimos, para jugar a la oca, para ver quién es el que pierda, es el que hace la cena. Imaginaos hasta qué punto teníamos ya pocas ganas de hacer y de repente el Señor envió a sus cuervos, ¿verdad? Me reía mucho porque decía, gracias Señor, porque de la misma manera que mandaste al jefe de Tony para que le diera esa pizza a nosotros el domingo, el Señor puso a nuestros vecinos para que nos dieran unas papas rellenas. Y damos muchas gracias a Dios por nuestros vecinos, por el amor y el cariño y porque estaban también viéndonos a través de internet. Y damos gracias al Señor por ese testimonio, estos hermanos en Cristo. Pues bueno, ahora vamos a compartir el versículo y no nos movemos, sino nos quedamos tal como estamos. Voy a pedir a mi esposa que pueda pasar por aquí, por favor. Porque ayer lunes, Rocío me dijo que tanto Ruth como Ismael como ella misma se habían propuesto memorizar 1 de Juan capítulo 1 y capítulo 2, diferentes versículos cada uno, con el propósito de que cuando el martes demos el texto, no lo hagamos solamente lo haga yo de manera individual, sino que lo podamos hacer de manera familiar. No es algo que yo les he pedido, porque habitualmente yo les he pedido alguna vez un esfuerzo en otras cosas, pero sin embargo ha salido de ellos el querer memorizar 1 de Juan, capítulo 1 y capítulo 2, que puedan cada uno organizarse unos versículos con el propósito de que cuando demos los versículos lo hagamos también como familia. Doy gracias al Señor porque esto ha sido el resultado del confinamiento. Así que podemos decir que hay en casa una iglesia. Una iglesia es una casa. Y ahora lo vamos a ver. Entonces creo que empieza Ismael con los primeros versículos, luego Ruth, luego Rocío y concluiré yo con 1 de Juan capítulo 2 hasta el versículo 16, que es el versículo que nos toca en esta tarde. Comenzamos entonces. Vale, 1 de Juan 1, del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan. 1 del 6 al 10. Yo ahora digo Primera de Juan 2 del 1 al 8. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que le conocemos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio, que es el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Que es la palabra de Dios. Que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, para que porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora sí. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, permanece en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque lo habéis conocido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, que la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que está en él. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy bien. Pues felicidades, familia. Muy bien, lo habéis conseguido. Muy bien, muy bien. Pues damos gracias al Señor por eso. Y entonces ahora nos vamos a mover para el púlpito para poder explicar 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Muy bien. ¿Qué significa este versículo 16? En el que dice la palabra del Señor que porque todas aquellas cosas que provienen del mundo. Habla de qué cosas vienen en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. El apóstol Pablo, cuando habla de que el bien que quiere hacer no hace y el mal que no quiere hacer acaba haciéndolo, es lo que podríamos entender como la carne. Cuando uno viene a la clase de bautismo en la iglesia, habitualmente, aquellos que ahora se van a bautizar en verano, Dios mediante,
y vamos a preparar en el curso, le enseñamos que uno tiene diferentes frentes de guerra como cristiano. Uno es el diablo, Dios lo reprenda, que es el maligno. El segundo sería la carne, esa carne, que es los deseos de la carne. ¿Qué significa la carne? La carne con la que nacemos nosotros nos inclina hacia lo malo. Nosotros no hablamos de pecado original, nosotros lo que hablamos es de inclinación al pecado, que son dos cosas muy distintas. No podemos decir que un bebé ya nace con pecado original, porque entonces estaríamos condenando a los bebés y se incumpliría lo que el mismo Jesús dice en las Escrituras cuando dice que de dejar a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros lo que vemos a la luz de las Escrituras, conforme a la revelación bíblica, es que lo que tenemos es una inclinación al pecado. ¿Eso qué significa? Nosotros como seres humanos nacemos de nuestra madre, nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos carnalmente, ¿verdad? Y cuando nacemos carnalmente, pues esa carne es la que nos inclina a hacer muchas veces cosas que nosotros no queremos. Y desde pequeños podemos verlo en los más pequeños de la casa, que sin que nadie les diga nada, ellos perfectamente saben que hay cosas que no hacen bien y lo hacen de manera instintiva, ¿verdad? Inclinándole a hacer lo malo. Ese desarrollo de esa persona va haciéndole consciente de que es pecador, de que ha cometido pecado y que necesita el perdón del Señor. Esos son los deseos de la carne. Luego están los deseos de los ojos. El Evangelio de Jesús habla de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es malo, pues todo tu cuerpo va a ser malo. Hoy en estos tiempos de confinamiento seguramente lo podrás estar comprobando con las cosas que ves en la televisión. Seguramente habrás visto películas que sabes que hay momentos de alguna película, de alguna escena que no le glorifica al Señor. Tú como hijo de Dios tienes dos opciones. Permites verlo y permites que lo tóxico llegue a tus ojos, o lo pasas, o directamente ni siquiera lo ves. Es decir, como uno como creyente tiene que aprender a que tiene diferentes frentes de guerra, y el maligno, Dios lo reprenda, va a hacer todo lo posible para que tú tropieces y caigas, para que tu sentido de la realidad espiritual de Dios cada día sea menor. Y para eso tiene que utilizar sus artimañas, los deseos de la carne, que es aquello que te impulsa a hacer lo malo, sabiendo de que tú eres una persona santa, escogida por Dios. También los deseos de los ojos, que es aquello que muchas veces viene por nuestros ojos y que nos hace, nos perturba, incluso transforma nuestras maneras de ver la realidad, y tenemos que tener sumo cuidado con eso. Y luego está la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, yo creo que los que somos andaluces lo entendemos mejor por una sencilla razón. Porque el andaluz, por cultura, y esto no es hablar mal de los míos, sino es por cultura, nos gusta muchas veces dar una buena imagen de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces esa imagen puede ser una imagen distorsionada, porque podemos estar hablando de que tenemos a lo mejor una vestimenta que dice, pues esta persona se monta en el euro, ¿verdad? Y a lo mejor luego en casa, o a lo mejor los calcetines que llevas puestos tienen en cada dedo gordo del pie un tomate, un agujero. Es decir, nos gusta muchas veces poder aparentar algo que realmente a lo mejor no somos, o dar la sensación de tener algo que realmente no tenemos. Y para ser más concreto, a lo mejor no tiene que ver nada solamente con la cultura andaluza, sino que tiene que ver con la cultura de la humanidad. Porque si nos damos cuenta, en cada uno de los países de los que provenimos, siempre tenemos un momento en el cual la vanidad nos puede hacer creer, o nos puede dar la sensación de hacer ver a los demás cosas que realmente no somos, o cosas que aparentemente tenemos y que realmente no tenemos. Por lo tanto, esos frentes están en el mundo, por los cuales nosotros tenemos que estar batallando, para no dejarnos enturbiar ni no dejarnos entrelazar con las artimañas del maligno. Por lo tanto, ¿qué cosas hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estas cosas no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y ya dijimos la semana pasada que es aquello que entendemos como nosotros del mundo, lo mundano. Lo mundano es aquello que está en contra de Dios. ¿Todo lo que está en el mundo va en contra de Dios? La respuesta es sencilla, no. Pero hay cosas en este mundo que van contrarias a Dios. Eso es lo que nosotros determinamos por mundo. Hay muchas cosas en este mundo hermosas y bellas que Dios ha regalado a los hombres, y que hay hombres que son capaces de desarrollarlas y potenciarlas. Pero hay cosas en este mundo que van en contra de Dios. Eso es lo que se refiere ir en contra de Dios. Eso es lo que se refiere a la palabra mundo. Por lo tanto, cuidado con los deseos de la carne, a ver si vamos a tropezar por ellos.
los deseos de los ojos, que es por donde entra muchas veces lo que luego albergamos en el corazón, o la vanagloria de la vida, aparentar ser lo que realmente no somos, o aparentar tener lo que realmente no tenemos. Y eso el maligno lo utiliza para distorsionar la imagen preciosa de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra lucha no es carnal, sino una lucha espiritual. Y tenemos que tenerlo presente. Muy bien. Dicho esto, la semana que viene aprenderemos el versículo 17. Porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero eso lo veremos la semana que viene en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Ahora vámonos al libro de Daniel, que es el libro que estamos estudiando y que Dios mediante hoy vamos a concluir, para que la semana que viene podamos comenzar con los profetas menores. En este caso comenzaremos con el profeta Oseas. Daniel, vamos al libro de Daniel para poder estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. Muy bien. Si os parece bien, voy a pedirle a mi esposa que pueda pasar aquí al frente, que ella pueda orar y luego daremos comienzo a este estudio de la palabra del Señor del libro de Daniel. Prosigo. Padre, gracias porque tu presencia nos acompaña en todo momento, porque tú dices que donde dos o más en tu nombre se congregan, ahí estás tú, Señor, y tu Espíritu Santo está, Señor, con todos y cada uno, Señor. Padre, ponemos delante de ti la palabra que se va a predicar, para que todo lo que salga por los labios de tus siervos, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, y no hable Él en su carne, sino que hables tú, y esta palabra pueda llegar a los corazones de todos aquellos que la escuchan, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La semana pasada hicimos un repaso de Daniel y avanzamos sobre los desafíos de la interpretación del libro. Hoy vamos a ver los temas históricos y teológicos que tiene el libro de Daniel, que son algunos, y vamos a sacar los más importantes para que tengamos una comprensión mucho más clara acerca de este libro. Daniel, el libro de Daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados, aquellos que habían sido tomados a la fuerza por Nabucodonosor, a poder revelar el programa de Dios para ellos. Es decir, durante el tiempo del exilio, como después, durante el tiempo que el poder gentil ejerció sobre el pueblo de Israel y sobre todo el mundo, podemos darnos cuenta de que Daniel lo que intenta plasmar es que a pesar de que ellos vivían bajo la garra opresora de Nabucodonosor y posteriormente sobre el imperio de Media Persia, Dios seguía teniendo el control soberano sobre su pueblo. Es decir, Dios no había sufrido la derrota al permitirle a Israel caer en las manos de naciones gentiles, ni mucho menos. Dios lo había permitido para que pudieran comprobar la providencia de Dios y cómo Dios puede cumplir sus propósitos a pesar de que todo lo que hay alrededor del pueblo sea todo desfavorable y un caos y una catástrofe. Yo creo que esta enseñanza en los tiempos de confinamiento que vivimos nos viene como anillo al dedo. Porque todo lo que hay alrededor y que escuchamos, encendemos la tele y solamente hablan de infectados, muertos, de personas que se recuperan, de gente que recae, de gente que se pone buena y vuelve a ponerse mala, de médicos, es verdad, vemos todo lo que vemos es caos, inseguridad, ¿verdad? Vemos algún brote verde, por decirlo de alguna manera, pero nos dicen que nos van a ampliar el confinamiento. Parece que no vamos a salir de este torbellino de malas noticias. Y sin embargo, podemos afirmar los hijos de Dios, Dios sigue teniendo el control de nosotros. Dios sigue teniendo el control del mundo y sus propósitos, a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo, se van a cumplir en estos tiempos. Yo creo que eso será fundamental, el poder ver en Daniel que Cristo va a ser exaltado en medio de los poderes de los gentiles como Nabucodonosor o como el rey Darío de Media Persia, y Dios iba a hacer su voluntad en su pueblo. Esto es interesante porque después de Nabucodonosor con Babilonia, Darío con Media Persia, luego vino el imperio de Grecia con Alejandro Magno, ¿verdad? Y luego vino Roma con el César.
Y durante todos esos reinados de gente gentil, de gente que no era del pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, Jesús hizo presencia en medio de ellos. De manera espiritual, a través del Padre, en el Antiguo Testamento. Y de manera física, naciendo en Belén, cuando se hizo un hombre como nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre en el libro, es como si Dios es esa piedra que sustenta todo lo que nuestra vida representa y todo lo que nuestra vida es la realidad en la que podemos nosotros vivir y convivir. En el capítulo 2 del libro de Daniel podemos darnos cuenta de que Dios se le ve como una piedra de sustento, una piedra de ayuda. De ahí viene Eben Ezer, de piedra de ayuda en el capítulo 2 de Daniel. Pero también en el capítulo 7 se menciona a Dios como el Hijo del Hombre. Y si te das cuenta, Jesús le dijo a Pedro, tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Jesús también dijo, he aquí el Hijo del Hombre, que era con el título que más le agradaba que le llamasen, el Hijo del Hombre. Dos títulos mesiánicos que se ven reflejados en Daniel en el capítulo 2 como piedra y en el capítulo 7 como Hijo de Hombre. Además, podemos darnos cuenta de que el propio Daniel habla de la vida del Mesías. En el capítulo 9, versículo 6, vamos a hacer la primera parada, capítulo 9, versículo 26. Ahí nos vamos a dar cuenta de que Daniel habla de Jesús como el Mesías que había de venir. Y habla incluso de las características mesiánicas. Daniel, capítulo 9, versículo 26. ¿Qué dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías. Yo creo que eso es bastante claro, ¿verdad? Jesús no había nacido y ya se estaba profetizando su muerte. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todos sabemos que tras la muerte de Jesús y su resurrección, los discípulos fueron llevados a los confines de la tierra a predicar la palabra, el Evangelio, y también sabemos que el Imperio Romano llegó a sucumbir ante los enemigos y el Templo de Jerusalén fue destruido. Que por cierto, lo que hoy se le llama en Jerusalén a templo, lo único que queda de ese templo es el muro occidental, donde muchos lo conocen popularmente como el muro de las lamentaciones. Ahora, el libro de Daniel es uno de los 6 momentos bíblicos donde el poder de Dios se manifiesta de una manera mucho más visible y tajante. ¿Cuáles son esos 6 momentos en la Biblia en los que el poder de Dios se manifiesta de una manera muy visible y muy palpable? El primero es cuando Dios crea los cielos y la tierra, y cuando Dios manda el diluvio sobre la tierra por el pecado del hombre. Ese es el primer momento en el que se ven los milagros de Dios, el poder de Dios, de una manera muy palpable y muy contrastada. Luego hay un segundo momento donde vemos a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, junto con Moisés, donde vemos cómo el poder de Dios se manifiesta de una manera muy clara también en la Biblia. Hay un tercer momento en los profetas, donde Dios también hace sus obras de milagros y prodigios con el profeta Elías y el profeta Eliseo, ¿verdad? Luego vemos también otro cuarto momento en la Biblia, donde Jesús y los apóstoles, ¿verdad?, manifiestan el poder de Dios de una manera tangible, de una manera palpable. Otro momento es el libro de Apocalipsis. Ese quinto momento, el que podemos verlas en la Biblia, es el libro de Apocalipsis, donde las cosas que van a acontecer nos indicarán la venida del Hijo del Hombre. Y ese sexto momento es justamente el que estamos nosotros describiendo, Daniel. ¿Y por qué, siendo Daniel un libro del Antiguo Testamento, lo ponemos en último lugar? Porque Daniel lo que describe son acontecimientos no solamente que están viviendo en ese momento en el pueblo, sino que vamos a vivir aquellos que hemos confiado en el Mesías, en esa piedra, en ese Hijo de Hombre, en ese Mesías que se entrega por nosotros en la cruz del Calvario. Y son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Ahora, dentro del libro de Daniel podemos ver momentos en los que se ve el poder de Dios de una manera tangible. Por ejemplo, hay una escritura que se escribe en la pared y cómo Daniel tiene la sabiduría de Dios para interpretar lo que se escribe en esa pared. Eso se encuentra en Daniel capítulo
5. También podemos darnos cuenta cómo Dios protege a los amigos de Daniel del fuego, del horno de fuego, calentado 7 veces más de la cuenta, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor, porque no doblaron su rodilla ante Nabucodonosor y los echó en ese horno de fuego. Y también vemos en ese capítulo 3 de Daniel cómo el poder de Dios se manifiesta, que dice que Nabucodonosor soñó que en el horno había 4, cuando él había echado 3. Y ese cuarto no era Daniel, sino era uno con semejanza de hijo de hombre. Eso podemos darnos cuenta ahí que de una manera evidente era Jesús quien estaba librando a sus hijos del horno de fuego. Como te librará a ti y como nos librará a nosotros del horno, del lago que arde con fuego y azufre, porque nosotros hemos sido librados de la ira venidera por la sangre de Jesús. También nos podemos dar cuenta que en el capítulo 6 de Daniel vemos la provisión y la seguridad que Dios dio a Daniel en el foso de los leones cuando Darío, el rey de Media y Persia, lo manda al foso de los leones porque él no se arrodilla ante los dioses humanos, sino que solamente se arrodilla ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esa fidelidad que tuvo Daniel a su Dios, esa fidelidad que tuvo Daniel al Padre Celestial, le llevó al foso de los leones. Pero también podemos darnos cuenta de que en medio de ese foso el Señor tapó la boca de los leones. Porque en medio del foso que nosotros estamos viviendo, el Señor está tapando la boca de los leones para que a su pueblo sea guardado y protegido por la sangre del Cordero. También podemos darnos cuenta de que hay profecías sobrenaturales en el libro de Daniel. Profecías en las cuales el libro de Daniel nos describe los acontecimientos de la escatología bíblica, es decir, de los últimos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir y que nosotros podemos darnos cuenta de que la venida del Señor es algo inminente. Ahora, Daniel superó los grandes obstáculos para alcanzar los objetivos de Dios. En la vida, para llegar a la tierra prometida, el camino que Dios marca muchas veces es el desierto, que se lo digan a Moisés y a Israel. Pasaron de Egipto y llegaron a la tierra prometida, pero en el medio hay un trayecto de desierto. Pero en el desierto Dios dio codornices a su pueblo, dio agua potable a su pueblo, Dios dio calzado y vestido a su pueblo, Dios iluminó a su pueblo con la torre de fuego, Dios guió a su pueblo con la nube, la Shekinah de Dios. Dios en medio del desierto proveyó del maná que cayó del cielo, ese pan que venía del cielo para alimentar a los hombres. De la esclavitud a la tierra prometida, Dios nos hace pasar por el desierto para que comprendamos que no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestro trabajo, sino de su dependencia, de poder estar en ello. En este tiempo de confinamiento, el desierto que podemos estar viviendo, es el tiempo en el cual podemos comprender aún más, si todavía no lo habíamos comprendido, de que Dios es nuestro proveedor, porque en medio del ERTE Dios está proveyendo para los tuyos, que Dios es nuestro sustentador, porque en medio de las inseguridades Dios protege a los tuyos, que Dios es nuestro restaurador, porque en medio de cualquier síntoma Dios está con nosotros, que Dios es nuestro sanador, porque habiendo caído enfermo Dios nos ha levantado, que Dios es el que tiene el control. Aquellos que han podido fallecer ahora descansan en el Señor por su buena voluntad, y todo pasa en el desierto para llegar a la tierra prometida. Tenemos que estar preparados para el día que el Señor nos llame, para poder llegar a la Nueva Jerusalén. El Señor nos dio ejemplo. El libro de Daniel nos da ejemplo sobre cómo vencer las tentaciones. Cómo el mundo en los días de Daniel eran de cambios continuos. Si daros cuenta que Daniel vivió cambios continuos. Él nació en Jerusalén, fue exiliado a Babilonia por Nabucodonosor y en medio del reinado de un impío se toma control los medios, los persias, y Darío toma control de Babilonia. En su vida tuvo que vivir 3 reinados distintos, 3 lenguas distintas, 3 culturas distintas, 3 maneras de ver la vida distintas. Sin embargo, en todos esos tiempos, su fe fue siempre la misma. Y eso es lo que hizo que Daniel pudiera tapar la boca de los leones en el foso. Eso es lo que pudo hacer que los amigos de Daniel en el horno de fuego no fueran quemados. Porque la fe es lo único que no nos puede mover en estos tiempos de confinamiento. Y damos gracias al Señor por eso. Vemos en la historia del horno de fuego y en Daniel, en el foso de los leones, la referencia profética provista por Cristo. Daniel capítulo 3, versículo 17. Fíjate lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo
y de tu mano, oh rey, nos librará. Es decir, aquí los amigos de Daniel lo tenían muy claro. Quien nos libra del horno de fuego es el Señor. Y quien puede librarnos de ti, Nabucodonosor, se llama Jesús de Nazaret. Nuestro Dios Todopoderoso es el que nos protege y el que nos presenta batalla. Ante la pérdida de empleo, quien nos sustenta es el Dios Todopoderoso. Si antes de que nosotros empezáramos a trabajar no nos faltaba comida, ¿cómo ahora trabajando nos va a faltar comida? ¿Y cómo ahora sin trabajar nos va a seguir faltando comida? Si cuando nosotros nacimos teníamos que tener ayuda hasta para que nos cambiaran el pañal, si es que existía el pañal en el tiempo que tú naciste, o el trapito que te ponían en el culete. Es decir, desde que nacimos necesitamos el sustento y el abrigo del Dios Todopoderoso. Y Dios utiliza personas, Dios utiliza vecinos, Dios utiliza jefes, Dios utiliza todos los medios que tiene a su alcance para proteger y cuidar a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma forma, el enviar a Jesús a morir por nuestros pecados por medio del Padre Celestial, Dios ha provisto que nosotros seamos librados del fuego del infierno. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, para que seamos librados de la ira venidera. 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. Vamos a leer qué dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora en Cristo somos vivificados. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En el caso de Daniel, Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y salvó a Daniel de la muerte. Jesucristo es nuestra provisión de los peligros del pecado que amenazan con consumirnos. La visión de Daniel del final de los tiempos representa al Mesías de Israel, por quien muchos van a ser limpios y purificados. Acompáñame. Daniel 12:10. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces la pregunta es, si el fuego no destruye a los hijos de Dios, ni tampoco los leones se comen a los hijos de Dios, ¿qué es lo que nos pasa por el cuerpo? Te lo voy a describir con una sola palabra. Intimidación. Te lo repito otra vez. Intimidación. El malo, Dios lo reprenda, sabe que no nos puede tocar un pelo de nuestra cabeza. Lo sabe. Y como lo sabe, lo único que nos engaña es intimidándonos. Y cuando nosotros vemos a un león rugir, lo que realmente nos paraliza no es el león, es el rugido. Aunque no nos haya mordido. Es el miedo el que hace que muchas veces nos sintamos inseguros. Lo que muchas veces nosotros experimentamos por el cuerpo es la intimidación de saber que el horno está caliente y que a ver quién sobrevive en ese horno. Pero el Señor ha dicho, aunque pases por las aguas, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. El Señor está con su pueblo en medio del confinamiento. Espero que puedas decir en tu casa amén. Un amén tan fuerte que lo podamos nosotros escuchar aquí en donde vivimos, en Madrid. Mira, quiero decirte que Isaías capítulo 1, versículo 18, el profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, también habla de esa purificación, de esa justificación que tenemos los hijos de Dios. Y ahí habla de que si tus pecados fueren rojos como la grana, ¿qué dice la palabra del Señor? Isaías 1, 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La mayor contribución teológica de Daniel surge de su naturaleza como profecía apocalíptica. Es decir, lo que para nosotros Apocalipsis es en el Nuevo Testamento, Daniel lo es en el Antiguo. Unas revelaciones de lo que Dios va a hacer en estos tiempos que estamos viviendo. El futuro inmediato y el muy posterior a menudo en Daniel parece fundirse en uno. Cuando lees Daniel te das cuenta que hay momentos en los que Daniel está viviendo en primera persona alguna situación, pero sin embargo en medio de esa escritura también está revelándose, se está proyectando en cosas que van a acontecer en un día muy próximo o en un día muy lejano. En ocasiones no sabemos distinguir entre lo que ocurre en el hoy y en lo que ocurrirá en el mañana. Eso es porque Daniel
cuando recibe de Dios las revelaciones, se pueden ver que esas revelaciones se funden como si fueran uno solo, ayudándonos a nosotros a poder comprender de que todo lo que acontece en el futuro también muchas veces son preparaciones de nuestro presente. ¿Has escuchado alguna vez que la vida que estás teniendo aquí es un entrenamiento para lo que un día vas a tener en el reino de Dios? Pues entrénate bien para que el día que tengas que estar preparado estés dispuesto para toda buena obra. En estos pasajes vemos al personaje que profana el templo de Jerusalén, ¿verdad? Un hombre llamado Antíoco Epifanes. Y Daniel habla de Antíoco Epifanes, aquel que profanó el templo de Jerusalén. Pero hablando de él, en el momento que está ocurriendo los acontecimientos, también Daniel está hablando de la figura del anticristo. Y lo vamos a ver para que no tengamos ninguna duda. Daniel 8. En Daniel 8, versículos 23 y 26, vamos a darnos cuenta cómo Daniel escribe en cosas que acontecen en ese momento y en cosas que acontecerán en los tiempos del surgimiento de la figura del anticristo. Eso es lo que nos revela Daniel en este libro de 12 capítulos. Daniel 8, del 23 al 26. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Dice, y guarda la visión porque es para muchos días. Lo que Antíoco Epifanes hizo profanando el templo de Jerusalén era simplemente las primicias de lo que un día acontecerá de esta visión en un tiempo donde será el anticristo el que profane el templo del Dios viviente, pero el príncipe, el rey de reyes, el señor de señores vendrá y pondrá orden sobre esto. Ahora en Daniel capítulo 11, los versículos del 36 al 45, se nos habla también de esa figura del anticristo. Ahora no solamente se habla de Antíoco Epifanes, el que profanó el templo, sino también se habla de las características que tendrá el anticristo. Daniel 11, versículos del 36 al 45. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta porción bíblica se complementa perfectamente con lo que encontramos en Apocalipsis. Si nos vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 1 al 10, nos hablan claramente de cómo el dragón, la serpiente antigua, la cual es Satanás, le dará el reinado, le dará la autoridad al anticristo. Y se nos ve claramente como lo que acabamos de leer, de revelaciones de Daniel
sobre el anticristo se ven manifestados también en el tiempo de Apocalipsis, del fin de las cosas que deben de acontecer. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Hasta qué versículo? Hasta el versículo, Daniel, de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Es decir, es interesante porque podemos ver cómo estos dos pasajes bíblicos, habiendo pasado muchos años entre uno y el otro, podemos descubrir de que la visión que Dios le da tanto a Daniel como a Juan en la isla de Patmos tienen como nexo de unión que el maligno, el dragón, va a darle poder al anticristo para que tome control sobre las naciones de la tierra y que las naciones de la tierra le adorarán. ¿Por qué? Porque le va a solucionar aparentemente sus problemas de salud, sus problemas de economía, sus problemas de todos los problemas que ellos ahora están siendo adolecen, ¿verdad? El anticristo le va a ofrecer la solución, pero él hablará contra Dios, blasfemará contra el nombre del Señor. Incluso dice la palabra del Señor de que hará guerra a los santos. Pero nosotros, como Daniel en el cautiverio, nos mantendremos firmes. Pero nosotros, como Daniel en el exilio, mantendremos nuestra fe impoluta, santa, sin mancha y sin arruga, para que cuando el Señor nos llame estemos preparados para su encuentro. Nosotros, en medio de las amenazas de los hornos de fuegos, en medio de los confinamientos, en medio de los leones que vengan a mordernos, nosotros confiaremos en el Señor Todopoderoso, porque algunos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria, dice la palabra del Señor. Por eso, Daniel 11:32, fíjate lo que te dice la palabra del Señor. Esto es una clave para ti en estos tiempos que estás viviendo. Daniel 11:32, no solamente para ti, sino también para mí. Daniel 11:32. Mira lo que dice la segunda parte del versículo, aunque lo vamos a leer todo, pero mira lo que dice la segunda parte del versículo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y dice con lisonjas, ¿qué dice? Seducirá a los violadores del pacto. Es decir, lisonjas, con mentira. Le va a decir a la gente lo que quiere escuchar. Pero nosotros que conocemos al Señor, nos esforzaremos, confiaremos y venceremos en Cristo Jesús. La base de todo el libro de Daniel es el conocimiento de Dios en su carácter y su voluntad. Verdadero, profundo y creciente. Se puede ver esto en toda la experiencia personal de Daniel. La idea determinante es que Dios es soberano aún en medio del exilio. Dios es soberano aún en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. Sobre la historia. Las visiones de los reinos del mundo revelan que Dios sí tiene un plan y que su voluntad se cumplirá aunque tú y yo veamos que no hay luz al final del túnel. El creyente debe de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Daniel muestra una actitud consecuente en cuanto a su compromiso con Dios. No importa cuál excepcional sea el poder humano que impere en estos tiempos.
Lo importante es que el creyente se orienta su vida hacia el camino de Dios. Porque en Daniel se encuentra la figura del Hijo del Hombre. Daniel 7:13. Mira lo que dice Daniel 7:13. Daniel 7:13. ¿Qué dice la palabra del Señor en Daniel 7:13? Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Desde el cielo venía qué? Uno como un hijo de hombre. ¿Y de dónde viene? Del cielo. El Hijo del Hombre viene del cielo, y todo ojo lo verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Pero mira lo que dice el versículo 18 de Daniel capítulo 7. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y poseeremos eternamente y para siempre, con el Señor reinaremos. Es interesante, porque la resurrección no es un concepto simplemente del Nuevo Testamento, sino ya Daniel lo profetizó. Mira lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Por si alguien tiene dudas sobre la resurrección que nosotros tendremos, los que estemos muertos resucitaremos para vida eterna, y los que estemos vivos seremos llevados con Él al cielo. Llevados. Mira lo que dice Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quién no murió Jesús y muchos sepulcros de santos se levantaron en ese día, dice Mateo? Siendo primicias de lo que un día acontecerá. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Uno de los asuntos más llamativos del libro de Daniel es la respuesta que Dios siempre tiene a las oraciones de su siervo fiel. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y si no hay oración, no hay nada de poder. Esto es importantísimo en la vida espiritual. En ocasiones Dios manifiesta su poder mediante la aparición de seres celestiales, como podemos ver en Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 23. En Daniel 9, versículos del 20 al 23, vemos cómo Dios da respuesta incluso a través de seres celestiales. Lo hizo en el Nuevo Testamento con Gabriel, y también lo hace ahora en el Antiguo Testamento a través de este mensaje. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi fuego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Varias cosas. Daniel ora y el Señor responde y envía a su siervo Gabriel. De la misma manera que Dios envió a Gabriel para anunciarle a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que nacería Juan. De la misma manera que envió Gabriel a la tierra para que anunciara a María y luego a José por medio de sueños, ¿verdad?, que Jesús iba a venir a esta tierra. Por lo tanto, ¿en qué momento nos encontramos según las visiones de Daniel? Nos encontramos en la última semana. En la última semana en la cual deben de acontecer las situaciones que estamos viviendo y otras muchas que vamos a tener que algunos vivir y otros pues las vamos a tener que ver desde lejos, pero ocurrirán en esta tierra. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27 te dice el momento en el cual nos encontramos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En ese momento en el que encontramos muchedumbre de desolaciones, ¿verdad? Leyes contrarias al Evangelio, leyes que se oponen a la autoridad de la palabra del Señor, ¿verdad?, que entristecen el corazón de Dios, ¿verdad? Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Pues todo eso son muchedumbres de abominaciones que están aconteciendo en esta última semana para la venida del Hijo del Hombre, que como dice Daniel, que ve desde las nubes al Hijo del Hombre venir en el cielo. Y Jesús dijo en Betania que ascendió a los cielos, que Él iba a marcharse para volver a por su pueblo. Por lo tanto, hermanos,
En el libro de Daniel podemos ver todos estos temas teológicos, todos estos temas que nos ayudan a comprender un poquito más sobre el tiempo que estamos viviendo. Pero también el libro de Daniel nos enseña el carácter de Dios. Y esto es muy importante. El carácter de Dios lo podemos ver claramente en el libro de Daniel. De la misma forma que lo hemos visto en Isaías, lo hemos visto en Jeremías, lo hemos visto en Ezequiel, también el carácter de Dios se puede ver en Daniel. Siempre hemos dicho que cada profeta, en este caso Jeremías, Isaías, Ezequiel, son profetas que dan diferentes posturas o diferentes dimensiones de la personalidad de Dios. Pues Daniel, como hombre visionario de Dios, ¿verdad?, también da diferentes prismas del carácter de Dios. Por ejemplo, Daniel habla de Dios como un Dios misericordioso. Primera característica, como un Dios misericordioso. Y cuando tú abres tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9, te encuentras de que Dios es un Dios misericordioso. Dios siempre tiene misericordia, se compadece de nosotros. ¿Qué dice Daniel 9:9? Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿De quién es la misericordia? Del Señor nuestro Dios. Cuando nosotros clamamos misericordia, el Señor responde. Y eso lo pudo experimentar Daniel, ¿verdad? Misael, ¿verdad? Y todos los amigos de Daniel, y todos aquellos que pudieron experimentar, pues, Sadrach, ¿verdad? Mesach y Abednego, que son los nombres que le puso Nabucodonosor. También podemos ver ahora que Dios es poderoso, otra característica del carácter de Dios. Dios es poderoso, y en un libro como Daniel, pues, podemos decir que es poderosísimo, porque se ve aún más todavía el poder de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 17. Dice así: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Nos librará del horno de fuego, y también de tu mano, oh Rey, nos librará el Señor. Pero también ese poder se ve en Daniel capítulo 4, versículo 35. El poder de Dios en Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué hace? Esa fue la oración de un hombre impío, llamado Nabucodonosor, que se volvió loco por pensar que podía ser como Dios. Y al final de sus tiempos, él tuvo que reconocer que el único Dios poderoso es el Dios de Israel. Por lo tanto, en el libro de Daniel vemos que Dios manifiesta su misericordia como parte de su carácter, que Dios manifiesta también su poder como parte de su carácter, y que Dios también manifiesta su provisión como parte de su carácter. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 29. Dios es quien provee. Daniel 4, 29 al 31. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vaya soberbia la de este rey, ¿verdad? Que se pensaba que todo lo que tenía era por su buena dirección, por su omnisciencia y su omnipotencia. Pero al final tuvo que morder el polvo, como todos aquellos que hemos pensado alguna vez que podemos vivir la vida sin Dios. Mira lo que dice el versículo 37 del mismo capítulo 4. El versículo 37 del capítulo 4 de Daniel nos llega a la conclusión de Nabucodonosor al pasar por el trago amargo de que el reino ha sido quitado de sus manos. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué bueno sería que de la misma forma que otras naciones lo han hecho, nuestra nación, pueda decir: necesitamos a Dios para salir de esta pandemia. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Pero cuando eso no ocurre, pues los que andan con soberbia y que piensan que en sus propios esfuerzos pueden solucionar las cosas, acabarán siendo quebrantados. Porque antes del quebranto siempre viene la soberbia. Y eso es algo que no digo yo, lo dice el libro de los Proverbios. Dios también manifiesta, en el libro de Daniel, se manifiesta como un Dios justo. Mira lo que dice Daniel 9.7. En Daniel 9.7 podemos ver que otra
característica de la personalidad de Dios es que Dios es justo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Pero también podemos ver de que se manifiesta en el libro de Daniel que Dios es verdadero. Daniel 4:37. El libro de Daniel está lleno de textos bíblicos donde se ve el carácter de Dios. Y también se ve que Dios es verdadero. Creo que alguien dijo en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. También lo dice Daniel, Daniel 4:37. Lo hemos leído anteriormente, Sí, lo leeremos otra vez. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. ¿Todas sus obras cómo son? Verdaderas. Yo creo que ya es evidente, ¿verdad? Todo lo que Él hace es verdadero, porque Él es la verdad. Y Dios también se manifiesta en el libro de Daniel como Dios sabio. Daniel manifiesta el carácter de Dios como la sabiduría personificada. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 22. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y el versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Dios es el que da sabiduría, porque Dios es la sabiduría. Y por último, también Daniel da otra característica más de esa personalidad de Dios, que Dios se enfada, Dios se aira. El mismo Dios dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Jesús en el templo tomó el látigo y golpeó el suelo porque tuvo ira santa sobre aquellos que estaban ejerciendo pecado sobre su casa, que era casa para oración de todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice Daniel 9:16. Daniel capítulo 9, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahí podemos darnos cuenta de que la ira de Dios es una ira santa. No provoquemos al Señor como lo provocaron nuestros padres en el desierto, y la consecuencia fue que murieron. Vivamos en santidad, vivamos de una manera santa, que toda nuestra manera de vivir sea santa. En Daniel podemos ver claramente a Cristo, como esa piedra hecha un gran monte que llena toda la tierra. Ahí lo podemos ver a Cristo, en el capítulo 2 de Daniel, versículo 35, donde Cristo es ejemplificado como un gran monte que llena toda la tierra. Léelo, por favor. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí podemos darnos cuenta de que las profecías de Daniel describen el reino de Cristo como eterno, diciendo de que Él va a consumir a todos los reinos de la tierra. Se llama al Cristo, se llama Cristo el Mesías, el venidero, que será cortado. Por eso también Daniel identifica la fecha de su venida, que se corresponde con la fecha de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Daniel describe a Cristo como un hijo de hombre, como hemos podido leer, ¿verdad?, antes en Daniel 7:13. Cristo mismo utilizó ese título como hijo de hombre en Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículos del 26 al 27, podemos darnos cuenta que lo que Daniel describe como el hijo del hombre viniendo de las nubes, el mismo Jesús se identifica como ese hijo de hombre, haciendo cumplir todo lo escrito en el libro del profeta Daniel. Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre vendrá con toda su gloria y con sus ángeles desde el cielo. Y es lo mismo que Daniel describe en la visión que tiene. ¿Alguna vez has anhelado que Dios muestre con tanto poder que cause asombro en los corazones de los que dudan? Todos lo hemos deseado en algún momento, y esto es exactamente lo que ocurre en el ministerio de Daniel.
El poder milagroso y la asombrosa majestad de Dios se ven reflejadas a través de los rescates increíbles y de las predicciones extraordinarias que tiene este su siervo. Se presenta el gobierno de Dios en los asuntos de la humanidad, tanto en los presentes, como Nabucodonosor y Darío, el imperio medio de Persia, como también en el futuro, en la venida del Hijo del Hombre, no en el nacimiento, como dice Isaías, sino en su segunda venida. Él es verdaderamente el Rey sobre todos los reyes de la tierra, y su reino no tendrá fin. Cuando se vean en tentación, cuando te veas en tentación y estés siendo atacado en tu fe, antes de ceder, nosotros los creyentes debemos encontrar estímulo y confort en la dedicación y en el ejemplo de Daniel y en el de sus amigos. Cuando seamos tentados a pensar que no hay esperanza en el futuro o en este presente, la fe personal que tuvo Daniel podemos imitarla, porque ahí podemos darnos cuenta de que el Señor tapará la boca de los leones. El Señor nos librará del horno, el Señor tapará la boca de los leones. En Hebreos, el libro de Hebreos, nos describe qué hicieron los profetas y nos describe lo que tú y yo también podemos hacer. Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, Hebreos 11, versículos 32 y 33, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Taparon bocas de leones. Hermanos, el libro de Daniel es muy extenso y podríamos ahondar mucho más. Pero lo que hemos hecho durante estas últimas 3 semanas que hemos estado desarrollando el libro es dar las bases que nos ayuden a comprender qué es lo que el Señor hizo a través de su siervo Daniel. Quiera el Señor, que es rico en misericordia, ¿verdad?, pueda hacernos comprender todo lo que en esta noche hemos podido aprender y que hemos podido aplicar para nuestra vida espiritual y para nuestra vida que nos toca vivir en estos tiempos. Que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro sobre vuestras vidas, que pueda haceros descansar en esta noche para mañana poder trabajar, aquellos que seguimos trabajando, y que el Señor sea guardando vuestra salida y vuestra entrada hasta que nos volvamos a ver el día jueves a las 8. Mañana la pastora María estará compartiendo la palabra del Señor y el viernes también hará lo propio el pastor Joaquín Yedra. Que el Señor os bendiga y os guarde. Nos vemos a la misma hora y en el mismo canal.